Buenos días. En el curso de Derecho Agrario vamos a trabajar la clase número 7 correspondiente a la política agraria colonial y los orígenes del latifundio en Guatemala. Objetivo: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca los orígenes a través de los cuales se han creado las políticas agrarias coloniales y explotación agraria de extensiones de tierra. Para esto es necesario entonces definir qué es una política agraria. La política agraria se enfoca nítidamente dentro de la perspectiva del último informe sobre agricultura para el desarrollo del Banco Mundial, según el cual la agricultura es un instrumento de desarrollo fundamental para alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio, de reducir la proporción de personas que padecen hambre y viven en la extrema pobreza. La política agraria, básicamente vamos a encontrar estas formas distintas que se han ido estableciendo en la sociedad, específicamente en el área de la agricultura, en el cual se establecen las formas de la agricultura sostenible, es decir, que tanto el agricultor tenga esas políticas específicas a través de las cuales, a través de instituciones de Estado, como dentro de ellas podremos encontrar hoy en día el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, podremos encontrar esas formas a través de las cuales se pretende que esta agricultura sea de carácter sostenible y que posteriormente las comunidades más pobres a nivel nacional puedan tener un desarrollo de forma continua y que poco a poco vayan necesitando menos del apoyo estatal. ¿Para qué? Para que el Estado pueda apoyar a otras comunidades que también se encuentran en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. Los latifundios. Los latifundios nacen del latín denominado latifundium. Y el latifundio no es más que una finca rústica de amplias dimensiones. Se trata de una explotación agraria de gran extensión que, por lo general, no utiliza la totalidad de sus recursos de manera eficiente. La persona que dispone de uno o más latifundios se conoce como latifundista. Los orígenes del latifundio se encuentran en la organización económica de la sociedad colonial. Cuando hablamos de que el latifundio no utiliza la totalidad de sus recursos de manera eficiente, quiere decir que muchas veces o en muchas ocasiones no se aplicaba, o el latifundio no era efectivo en cuanto a las necesidades sociales, pese a ser una organización económica o una forma económica de establecer. Se carecía con varios problemas, de los cuales vamos a enumerar en lo sucesivo a los principios de este latifundio, pero principalmente el asunto radicaba en que, primero, no se distribuía en forma general las tierras, sino que se concentraban en determinadas personas, y esto en breve lo hablaremos. Es por ello que los principios rectores de la política agraria colonial son los siguientes. Existen principios que se hallaron en la expresión de las leyes coloniales de tierras o documentos de diversas naturalezas. En esta ocasión nos referimos principalmente a la legislación como expresión de intereses económicos. Ahí vamos a encontrar los principios siguientes. Primero vamos a encontrar el principio de señorío, principio de tierra como aliciente, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales, la preservación de las tierras comunales de indios y bloqueo agrario de los mestizos. El principio de señorío es el derecho de conquista. Fue esencialmente un proceso violento de apropiación económico, por ende, que suprimió automáticamente el derecho de propiedad de los nativos sobre sus tierras. Los conquistadores solo podrían recibir tierras del nuevo y verdadero dueño del rey. Este principio del señorío se daba y se le conocía como la expropiación de tierras. Se realizó en muchas ocasiones anteriormente a la transformación agraria, previo a la creación del INTA y previo también a la creación del decreto 900, que es la ley de transformación agraria. Es importante hacer referencia que este proceso evidentemente fue violento. A las personas se les expropiaba sin pensar en la voluntad de las partes. Era una forma de quitarles
de reprimirles la propiedad y violentar toda clase de derechos. Esto se daba en las grandes extensiones de tierra, y acá en Guatemala tuvimos sucesos como por ejemplo en Alta Verapaz, en el cual se hacían adjudicaciones de finca a favor de las personas extranjeras, muchos de ellos de naturaleza alemana, a quienes oportunamente se les brindaban grandes extensiones de tierra, y a través de los cuales hoy en día Guatemala sigue siendo productor de café, pero no productor de café de orígenes nativos, sino que productor de café de orígenes extranjeros que habían sido oportunamente o que oportunamente se les habían otorgado derechos, especialmente a la tierra. El principio de tierra como aliciente. El Estado español desarrolló un segundo principio de su política agraria de Indias, principio de tierras como incentivo. El rey ofrecía y cedía tierras o riquezas que no había poseído nunca antes del momento de cederlas. Este principio fue el arranque del latifundio en Guatemala. Vemos cómo al ser conquistados por los españoles, Guatemala, o en este caso nuestras tierras, se veían en este caso cedidas, sin siquiera conocérseles a las personas que eran propietarias o a quienes se les estaba expropiando, pero el rey ofrecía cederlas, y así lo hacía para que personas de naturaleza española tuvieran un hábitat en Guatemala, y acá venían bajo o previa una expropiación de tierras a nuestras personas o a nuestros nativos. La tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. La monarquía comenzó a dictar órdenes encaminadas a que todos los propietarios de tierras presentaran sus títulos. Las propiedades rústicas serían medidas para comprobar si se ajustaba a las dimensiones autorizadas en aquellos documentos. Es decir, cuando se habían realizado expropiaciones o cuando había personas que tenían u ostentaban calidad o títulos de propiedad, debían de establecerse si efectivamente estos títulos eran efectivos, si eran reales, pero principalmente si las medidas, colindancias, linderos coincidían unos con otros. Si se determinaba la propiedad o se lograba establecer la existencia del mismo, pues quedaban efectivamente válidos. Sin embargo, en los casos que no existiera esa certeza, entonces se procedería a expropiar las tierras y se ajustaba a las dimensiones, obviamente en favor de las personas a quien se les otorgaban los latifundios. Preservación de tierras comunales de indios. La monarquía era clara: los pueblos debían de tener suficientes tierras comunales para sus siembras. Los ejidos eran la tierra indispensable y de uso común en favor del pueblo. Tierra y montes para recolectar madera y otros materiales de construcción, madera y hojas secas para combustible, espacios para exponer al aire y al sol, hilos y telas. Es decir, el latifundio también establecía, o la monarquía establecía, de que definitivamente era necesario otorgar espacios de tierra. Sin embargo, en este caso vemos cómo se llevaba a cabo la colonización, en el cual a las personas o a los trabajadores de los latifundistas se les empezaba a establecer porciones específicamente para vivienda y áreas especiales para cultivo, para consumo propio. Sin embargo, no dejaban de trabajar para el monarca, no dejaban de trabajar en favor de quien les otorgaba esta tierra, y esto no lo hacían bajo ningún costo o a algún precio o algún beneficio económico, sino que únicamente con el ánimo de gozar ese derecho de preservar una tierra, de preservar un espacio de vivienda, de preservar un espacio en el cual las personas podían cultivar y crear estas acciones, o en este caso obtener productos o obtener agricultura u obtener todo tipo de acciones que pudieran permitir una vida digna. Bloqueo agrario de los mestizos. Dado que los mestizos formaban un contingente humano en crecimiento y de escasos recursos económicos, era de esperarse que el gobierno colonial, la política de la negación de tierras a los mestizos, los mestizos pobres en constante aumento demográfico, fue un factor que estimuló el crecimiento de los latifundios. Quiere decir entonces de que los mestizos no tenían entonces este acceso, ¿verdad? Toda vez de que el mestizo en Guatemala fue una gran porción de personas, que se daba el mestizo entre la realeza, como le denominaban, y
se daba entre los aborígenes de Guatemala. De esta cuenta entonces vemos cómo existía una negación específica, ¿verdad?, al acceso de tierras por el hecho de ser pobres, y esto creaba que los latifundios entonces fueran más grandes y como consecuencia hubiera menos acceso a la tierra por las personas que menos acceso tenían a las condiciones económicas. El latifundio en Guatemala, entonces, como se ha explicado, se origina o se encuentra en las organizaciones económicas de la sociedad colonial. El latifundismo llegó a ser un serio problema sobre la agricultura y el comercio en la época colonial. Los elementos legales que dan vigencia a los latifundios es el señorío y la tierra como aliciente. Entonces vemos cómo el latifundio, pues sí, era un problema, ¿verdad?, tanto a la agricultura y al comercio, porque era una limitación. El latifundio era únicamente para personas extranjeras que el rey les otorgaba la tierra, pero que principalmente su función iba a ser eminentemente de beneficios personales, y estos ámbitos de agricultura y comercio se veían limitados, toda vez que no se explotaba de la mejor manera la tierra, se explotaba de la manera en que mejor a ellos les conviniera, y lo que más les interesaban eran las grandes extensiones de tierras, aunque las mismas no fueran aprovechadas en su totalidad. Al concluir, entonces, vamos a realizar la siguiente serie de preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es la política agraria? Respuestas. Literal A, vamos a encontrar que es una expresión jurídica de los intereses de las clases dominantes a quienes ese Estado representa. Literal B, leyes que favorecen a los latifundistas. Literal C, instrumento de desarrollo fundamental para alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio. La respuesta correcta, literal C. Principio que fue el arranque del latifundio en Guatemala. Literal E, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. Literal B, principio de señorío. Literal C, preservación de las tierras comunales de indios. Literal D, principio de tierra como aliciente. Literal E, bloqueo agrario de los mestizos. La respuesta correcta, literal D. Tercera pregunta. ¿A qué se refiere la explotación agraria de gran extensión que, por lo general, no utiliza la totalidad de sus recursos de manera eficiente? Literal A, derecho agrario. Literal B, latifundio. Literal C, transformación agraria. La respuesta correcta, literal B. Muchas gracias por su atención. Buen día.